Bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema de la leishmaniasis y para empezar eh, vamos a hablar de las generalidades que va a generar lo que es la enfermedad de la leishmaniosis o leishmaniasis, también conocida, que es una zoonosis causada por, en este caso, protozoarios flagelados del género Leishmania, que justamente compromete a piel, mucosas y vísceras, ¿no? Entonces aquí hay que tener en cuenta que es una enfermedad transmitida por un vector. En este caso, el vector es un mosquito, que es el principal, Luxomia, o el otro caso también puede ser por flebotomos, ¿no? Y los hospederos pueden ser caninos, marsupiales y los primates y roedores. Entonces, hay que tener en cuenta en relación a lo que es su epidemiología, ya que justamente es a nivel de las zonas que son afectadas en zonas tropicales, subtropicales o áridas, y en Perú justamente se encuentra lo que es la UTA, o también denominada la leishmaniasis, en este caso cutánea, y la espundia o mucutánea, que son en este caso los que más se ve a nivel del Perú. Y las zonas que más son afectadas son Ancash, Ucayali, Junín, Loreto, San Martín, Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Cerro de Pasco y por último Madre de Dios, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta que en Perú el vector, en este caso, cual la leishmania que más va a afectar es cual la brasileña, ¿no? Y en algunos casos puede ser la peruviana, ¿no? Pero en este caso la más frecuente brasilensis. En este caso tenemos que, hay que tener en cuenta, ¿no? Que en Perú hay varios tipos de leishmania, ¿no? La guayanensis, peruviana, la insoni, amazonensis, pero en este caso la que más frecuencia va a haber y la más severa en este caso va a ser la brasiliensis, ¿no? Y que justamente aquí van a estar las especies que van a afectar al hombre, ¿no? Entonces hay que ver mucho las características que van a ser en relación a su epidemiología. Y bueno, recordar que pertenece el género Leishmania a la familia Trypanosomatidae. Aquí tenemos la morfología en relación a lo que es, en este caso, la leishmania, que está en su forma de lo que es amastigote y la forma promastigote, ¿no? Y siempre recordar que la forma amastigote es, en este caso, la forma diagnóstica, ¿no? Ya que es intracelular, ¿no? Se va a encontrar dentro de la zona que está siendo ya afectada. Y la promastigote es básicamente la forma infectante, ¿no? Que va a brindar el vector en relación a su hospedero donde va a picar, ¿no? En este caso el humano, ¿no? Entonces acá vemos su ciclo biológico, en este caso, recordar, ¿no? La forma infectante es el promastigote, el vector, en este caso va a ser, en el viejo mundo se denomina el flebotomos, y en este nuevo mundo, en la cabeza va Luxomia, ¿no? Y en este caso la hembra es la que comienza a dar lo que es eh, el contagio en relación a esta enfermedad, ¿no? Y son hematófagas y pican alrededor del atardecer, ¿no? Y necesitan lo que es sangre para poder reproducirse, ¿no? La vía de infección cutánea, el mecanismo de infección a través de la picadura de la Luxomia hembra, que está siendo en este caso infectada, y el hospedero accidental es el hombre, ¿no? Entonces aquí vemos el mecanismo, la mosca que se alimenta de sangre, entonces en este caso es inyecta al estadio del promastigote en la piel. En este caso hablamos de el mosquito. En este caso los promastigotes son fagocitados por los macrófagos a nivel interior del cuerpo del hombre por el sistema inmunológico. Los promastigotes se transforman en amastigotes que necesitan tener flagelo para seguir su movilización dentro de los macrófagos. Luego ya estos amastigotes se comienzan a tanto su multiplicación que se llegan a liberar, ¿no? Entonces, de esta manera hace que el macrófago llegue a explotar, ¿no? Y comienza a diseminarse de manera más. Y nuevamente los adquiere otro tipo de macrófago y sigue el mismo proceso cíclico, ¿no? Entonces vemos que también ya en el estadio 5 nuevamente la mosca, en este caso el mosquito, vuelve nuevamente al humano y se vuelve a picar, ¿no? Pero justamente el humano ya tiene lo que son los amastigotes, entonces nuevamente el mosquito se llega a reinfectar, ¿no?
se alimenta de su sangre que ya está siendo, en este caso, infectada, ¿no? Entonces hace la ingestión de estas células parasitarias y justamente los amastigotes se comienzan a transformar dentro del mosquito en los que son eh, los promastigotes, ¿no? Y nuevamente se genera este ciclo, ¿no? Entonces aquí vemos las manifestaciones clínicas que hay que recordar, ¿no? La cutánea, en este caso va a ser, eh, se va a dividir, ¿no? En lo que es cutánea, denominada UTA, la mucocutánea, o por último la visceral, ¿no? Y aquí vamos a ver un poco del esquema en la mucocutánea, o también denominada UTA, cómo va a ser, va a haber úlceras, van a ser bordes indurados, fondo limpio, indoloras. En relación a las lesiones, ya comienza con el dolor, el prurito y las úlceras, ¿no? Que van a ser justamente crónicas, sangrantes, destrucción del tejido, la mutilación y la deformación, ¿no? Va a empezar con una pequeña mácula a través de la picadura, luego va a presentar lo que es la pápula, el ardor, el prurito, luego el nódulo que se va a generar porque justamente están actuando los macrófagos que están siendo vacuolados con abundantes cantidad de parásitos dentro de la leishmania. Y justamente ya luego viene lo que es la ulceración y posterior a ello la cicatriz, ¿no? Se llega a ulcerar, luego llega a cicatrizar, pero justamente nuevamente esta úlcera comienza a recidivar, es decir, que se vuelve a iniciar este proceso cuando hay muchos traumas de por medio, ¿no? Entonces no hay una cura en este caso, ¿no? Ya luego pasamos a otro tipo, la mucocutánea, ¿no? Para haber tenido, en este caso, la mucocutánea, posterior a ello debió tener el paciente lo que es la cutánea, ¿no? Entonces, después de meses o años, ya llegan a dar una clínica de la mucocutánea o también denominada esporia, ¿no? Entonces van a hacer invasión de mucosas, lesiones mutilantes de la mucosa, afectando a nivel nasal, bucal y faringea, dando una nariz deformante, una nariz sin tapir, la lengua también se llega a deformar, incluso puede llegar a afectar el lado posterior, ¿no? Entonces ahí ya hablamos de un cuadro de una leishmania grave, ¿no? Entonces ya puede generar lo que incluso una neumonía en este caso aspirativa, ¿no? Llegando al paciente en un cuadro de muerte, ¿no? Porque justamente está afectando lo que es el sistema de la laringe, ¿no? Entonces afectan no solamente a nivel anterior, sino también a nivel posterior, ¿no? Y otros síntomas son la epistaxis, el edema y el edema de mucosa. Entonces aquí vemos como la mucocutánea en relación a la cutánea, a diferencia acá hay mayor deformación, ¿no? De lo que es a nivel de lo cómo se va a dar de las mucosas. Y por último tenemos la visceral o también denominada Calazar, que bueno, acá en Perú no hay clínica de por medio, pero sí es importante mencionar que va a haber fiebre intermitente, las viscoamigalias, la pérdida de peso, la anemia y la caquiexia, ¿no? Entonces aquí se ve también un poco de cómo afecta a nivel dérmico, va a haber en este caso, ¿no? Y bueno, aquí vemos un poco, ¿no? La cutánea, la UTA, en este caso va a dar lo que es mayormente la leishmania peruviana, son úlceras cutáneas redondeadas, bordes definidos, con halo rojo oscuro, justamente afecta extremidades en cara, son en este caso nodulares. Luego tenemos la cutánea difusa, también de igual manera que pertenece dentro de la cutánea, que es en este caso generada por la leishmania mexicana o amazonensis. Hay una alteración del sistema inmunitario, se forman nódulos y bueno, fácilmente se puede confundir con un lepra, ¿no? Y la mucocutánea, ¿no? Que es posterior a lo que es la cutánea o también denominada espundia, que en este caso lo genera lo que es la leishmania brasilensis, ¿no? Y es justo, en la más grave en relación a todas las leishmanias, ¿no? Ya que el paciente puede llegar a un cuadro grave, ¿no? Entonces, esto es lo que mayormente abunda a nivel del Perú. Y bueno, aquí tenemos el diagnóstico directo e indirecto. Dentro del directo tenemos esto, tener en cuenta que cuando hagamos un rapiz a nivel del borde de la lesión y de una coloración de Jensia, tenemos que ver que tenemos que presenciar los amacigotes, ¿no? Porque los amacigotes son la forma diagnóstica intracelular de la lesión, ¿no? Los cultivos, en este caso el cultivo que más se realiza es la triple N en relación a lo que es el cultivo Novi Nicol, que es en este caso cuando hay mucha
escasez en relación a la cantidad de mastigotes, se cultivan los promastigotes, ¿no? También se hace aspiración del borde de la lesión, se hace una siembra de la biopsia de medio agar en sangre o un agar de Colombia. Las biopsias en relación a los mastigotes intracelulares que tenemos que presenciar a través de las lesiones cutáneas, a nivel de lesiones, ¿no? Que se van a dar, ¿no? El PCR, de igual manera, en método indirecto tenemos la serología por ELISA, inmunofluorescencia, y no olvidar, ¿no? Lo que es la prueba de Leishmania, la prueba de Montenegro, en donde inyectamos al paciente, ¿no? Para ver lo que es la respuesta en relación a este tipo de patógeno, ¿no? Y de ser positivo, tiene que ser la mácula, tiene que medir más de 5 milímetros. Y aquí tenemos el tratamiento de primera línea, tenemos los antimoniales pentavalentes y la segunda línea es anfotericina, ¿no? Y bueno, algo que recalcar es que de acuerdo a lo que es el tipo de leishmania, va a cambiar el tema del tratamiento, ¿no? Y acá el tratamiento en una mucocutánea grave, se va a dar en primera línea lo que es anfotericina, ¿no? Y ya en segunda línea cambia la pentamicina y la ketoconazol, ¿no? Por otro lado, en primera línea para la cutánea, la mucocutánea y la visceral, se usa en primera línea lo que es antimonial pentavalente, ¿no? Y en segunda línea es la anfotericina. Y bueno, esas serían mis referencias fotográficas y eso sería todo. Muchas gracias.